Birdlip, 3 de junio de 1944. La no identificación. En respuesta a algunas preguntas que me fueron hechas en la última disertación, recordarán que se dijo que era una cosa maravillosa experimentar un instante de no identificación. Cuando una persona está en tal estado, le parece vivir en un quieto lugar central dentro de sí misma. Aunque perciba, por doquier, las cosas se abalanzan y tratan de apoderarse de ella. Se asemeja a una multitud mantenida a raya por un policía invisible. En tal estado se puede descubrir cuál es uno de los principales objetos de la observación de sí. Estriba en separarse uno mismo de lo que ocurre dentro del corazón y la mente, y continuamente se apodera de nosotros, y de hecho a menudo nos hace caer. Todo ello es visto desde otro ángulo. Es lo que se llama entre comillas, la casa en desorden dentro de nosotros. Ahora bien, es posible poner un poco de orden en esa casa. Por esa razón les hablaré otra vez sobre el tema del significado de la no identificación, porque creo que muchos de ustedes han llegado hasta cierto punto y luego se demoran en comprender lo que es preciso hacer. Por eso les diré otra vez que cuando traten de observarse a sí mismos, es preciso no poner el sentimiento de yo en lo que se observa. Usted está observando a ello, una maquinaria de emociones y pensamientos que funciona por sí misma, autónoma, y nunca se detiene. Y si pone atención, observará un yo en usted, una persona en usted. Pero esa persona no es usted, aunque viva con usted y se alimente de usted. Y tome su nombre. Esto es su fuerza. Llegará a un estado de completa confusión si cree que es un yo y que de algún modo ese yo puede observar a otro yo. La gente se hace la ilusión de que solo una cosa obra y siente y piensa en ella. Por haberse hecho esta ilusión, no se puede imaginar lo que significa el dominio de sí. Si suponemos que una sola cosa obra en un hombre y luego es imposible que una cosa mande y otra obedezca. Cuando el trabajo dice que el hombre es comparable a una casa en desorden, una casa llena de sirvientes, da sentido a lo que dice. Significa que hay muchas gentes en el hombre, muchísimas personas, todas muy diferentes, y cuyo amo está ausente, que hablan por el teléfono del amo en su nombre y hacen lo que se les da la gana en la casa que en realidad no les pertenece sino al amo. Ahora bien, si observamos una parte de esta casa en desorden y seguimos considerándola como si fuera uno mismo, se comete un error fundamental en la observación de sí. Es preciso observar que uno es muchos y no uno. Les he dicho muy a menudo que esta es una cosa muy difícil de hacer. Quiero decir, es difícil de comprender y también lo es poner en práctica, lo que resulta de tal comprensión. En este momento es uno de los más maravillosos descubrimientos que se puede hacer en el trabajo. Ahora bien, si uno se identifica con todo cuando observa, no será capaz de detenerlo. Será siempre un obstáculo en su propio camino. Estará siempre aferrado a aquello de lo cual debe separarse. Escuchen otra vez. Si una persona se toma a sí mismo o a sí misma como uno, le es imposible separarse de lo que observa en sí misma. Sí mismo no es una sola cosa, sino que está compuesta de muchos
muchos síes. La observación de sí es observar a estos síes que tomamos tan fácilmente como yo mismo, entre comillas. Ahora bien, la observación de sí no debe hacerse con la identificación. No se debe identificar con la idea de observarse a sí mismo. La gente a veces se identifica mucho con alguna palabra del trabajo, tal como el recuerdo de sí, la observación de sí, la emoción negativa, la consideración interior, etc. Esto les impide comprender lo que podrían significar dichos términos. Si practica la observación de sí, identificándose completamente con la ansiedad o con una tensión exagerada, esforzándose por hacerlo, el resultado será nulo. No podrá hacer nada de este modo. No se puede hacer nada en un estado de sobreansiedad, porque uno se sitúa enseguida en la parte equivocada de los centros. En realidad trabaja en un estado negativo y el fracaso lo deprime. La práctica de observación de sí se hace sin mostrarla a los otros y sin mostrársela a sí mismo en cierto modo. Creo a veces que es un modo de mirar de soslayo, de mirar algo, esto es proseguir como si no le prestara mucha atención. Muchos procesos que tienen lugar en la mente se detienen cuando se intenta observarlos demasiado directamente. Esto es especialmente cierto con respecto a la imaginación. La observación de sí requiere un toque muy delicado porque la maquinaria con la cual se entra en contacto es muy sensible y delicada. Por lo demás, es preciso no esperar un resultado inmediato por haberse examinado a sí mismo durante un tiempo comparativamente breve. En el trabajo hay una frase que expresa que no se debe trabajar por los resultados. Una de las razones que sustenta esta frase es que si se trabaja para lograr resultados, es fácil desengañarse. Y la segunda razón es que muchas veces se obtienen resultados, pero no los que se esperaba. La observación de sí acrecienta gradualmente la luz. En el trabajo se compara a veces el estado interior de un hombre con las tinieblas. La observación de sí deja penetrar un minúsculo rayo de luz. Ahora bien, muchas cosas dejan de producirse en presencia de la luz. Esta mera penetración de la luz presenta en una persona las cosas de un modo muy diferente de lo que esperaba. Hemos oído decir a veces, y a mí me lo dijeron, la luz puede sanarlo. Ahora comienzo a comprender lo que esto significa. La práctica de la observación de sí deja penetrar gradualmente más y más luz, de tal modo que cuando se hace retroceder la mirada interior sobre la propia vida, es como si se la viese iluminada, aunque de un modo difuso, por todos los momentos de observación de sí que están sepultados en el pasado. Ahora bien, el hombre como máquina trabaja mejor cuando la luz se derrama sobre él. El señor Uspensky tenía la costumbre de comparar los centros en el hombre con muy complicadas máquinas de extraordinaria delicadeza que el hombre intenta hacer trabajar en la oscuridad. Cuando permite que penetre la luz en él, cuando tiene una mayor percepción de sí a lo largo de ciertas líneas definidas, ve mejor su máquina, sabe emplearla mejor y ve las conexiones equivocadas y los errores que cometió cuando la hacía trabajar en la oscuridad. Ahora bien, la luz que un hombre deja penetrar por medio de la observación de sí le permite distinguir su medio ambiente interior.
Porque, como dije, a menudo vivimos en dos ámbitos. Uno que nos es revelado mediante los sentidos externos que contienen a muchas gentes, algunas buenas y otras malas. Y el segundo, el ámbito interior, que contiene asimismo a muchas gentes, tanto buenas como malas. Este segundo ámbito, en el que vivimos a oscuras, no lo conocemos en absoluto. Por eso lo tomamos como si fuera nosotros mismos. Pero por medio de la observación de sí, entra la luz y esta luz empieza a separarnos. La enseñanza esotérica es la luz, pero solo cuando se la comprende, se la valora y se la aplica. Es imposible lograr la luz si no se la valora. No se puede hacer uso de la enseñanza esotérica simplemente por razones personales o para mejorar la memoria o para un fin semejante. La luz hace que muchas de las ideas del trabajo se aclaren. No podemos comprender las ideas del trabajo a no ser que trabajemos sobre nosotros mismos. Esto se debe a que la comprensión es el resultado de un desarrollo del conocimiento y del desarrollo del ser. Ahora bien, el ser no cambia si está completamente identificado consigo mismo. Entonces no hay luz. Está en un estado de oscuridad. No puede ver que no tiene un solo yo en sí. Cree que todo es, entre comillas, yo mismo. No hay luz porque está identificado consigo mismo. Luego, no puede producir ningún cambio de ser. Y si no hay cambio de ser, tampoco se producirá un cambio en su comprensión del trabajo. Podrá recibir el trabajo como un conocimiento, pero no lo comprenderá. No será capaz de ver en el trabajo cosa alguna. Y esto se debe a la falta de luz. Cuando usted empiece a observarse a sí mismo, a tener vislumbres de sí mismo, a notar que lo que sucede en usted comenzará a separar a usted mismo de sí mismo. Esto deja penetrar la luz. La observación de sí deja entrar un rayo de luz. Esta luz se llama en el trabajo la conciencia mental. El objeto que se propone el trabajo es acrecentar la conciencia mental. Hacemos lo que hacemos porque no somos apropiadamente conscientes. Somos la gente que vive en las tinieblas mencionada en los evangelios. Una de las ideas fundamentales de esta enseñanza es que toda la humanidad está dormida y por eso suceden en la tierra cosas tan horribles. ¿Cuál es la verdadera razón de todo ello? La verdadera razón radica en la ausencia de conciencia mental. Si el hombre pudiera despertar, si llegara a ser más consciente, todo cambiaría. Primero, sin embargo, debe despertar para sí mismo. Su conciencia de sí, su percepción de sí se acrecentarán enormemente. Ahora bien, si se toma a sí mismo como una sola persona, esto es imposible. Seguirá siendo ciego a muchas cosas diferentes que siempre hay en él. Hablando sobre la identificación, el señor Gurdjieff dijo que era uno de los mayores males, una de las enfermedades más terribles, y que ante todo un hombre debe luchar contra la identificación consigo mismo. El hombre, dijo, posee toda clase de ilusiones, toda clase de imágenes de sí mismo, y con estas ilusiones e imágenes está identificado.
se cree una sola persona que tiene voluntad y plena conciencia. Esto es identificarse consigo mismo. Es una de sus formas. Ahora bien, quizás sepa que no es así, pero en realidad seguirá obrando y comportándose como si tuviera voluntad y plena conciencia. Esto se debe a que el conocimiento aún no ha penetrado y está simplemente en la mente como conocimiento. Es sabido que la primera forma de recuerdo de sí es la comprensión de su propia mecanicidad. Esto es comprender directamente que no se tiene una voluntad, sino muchas voluntades, y no se tiene una verdadera conciencia, sino muchas conciencias, intermitentes y pequeñas. Ahora bien, la gente dicen que se observan a sí mismas y que llegan a cierto punto y luego les es imposible proseguir y se alejan de lo que han visto. Si esta observación de sí es genuina, hallarán que son llevadas otra vez al punto por algún otro camino. Por otra parte, si no es genuina, si es meramente una ligera dramatización de sí, en ese mismo punto caerán en el sueño. Según mi parecer, la enseñanza general de las influencias del trabajo que obran sobre usted, una vez que ha empezado a trabajar sinceramente, siempre lo guiarán si no interfiere demasiado, creyendo saber lo que le es más conveniente. Ahora les diré algo cuya importancia es considerable. Hablo otra vez a quienes desean trabajar sinceramente. Cada mañana, o al menos cada día, es preciso que se pongan deliberadamente bajo la influencia del trabajo. En nosotros hay estados de trabajo y estados de vida. Ahora bien, si está en un estado de trabajo, está, por así decirlo, protegido contra una cantidad de estados desagradables en los que de otro modo hubiera podido caer fácilmente. A veces, cuando uno está en estado de trabajo, alcanza momentáneamente la posición central sobre la cual hablé, y se tiene la maravillosa experiencia de no estar identificado por un momento. Es preciso que cada uno se ponga, dije, todos los días en estado de trabajo. Para hacerlo, es preciso que encuentre la manera que más le convenga a su propio caso. Hay, por ejemplo, el recuerdo de su propósito y al mismo tiempo la tentativa de recordarse a sí mismo. En su mente se repite siempre algo que ha oído y leído en relación con el trabajo. Tiene también presente el día anterior y el recuerdo de que tiene que ser más consciente en relación con otra persona y sobre todo el sentimiento de estar en presencia del trabajo y ver las cosas a la luz del trabajo. Esto es una gran ayuda. De hecho, ayuda hasta un grado incalculable. Pero depende de la calidad del esfuerzo. Si no se da nada, nada se puede esperar. Finalizó aquí la charla del Dr. Maurice Nicoll, la no identificación del día 3 de junio de 1944, plena Segunda Guerra Mundial. Les recuerdo que frente a problemas de la vida que todos tenemos, ¿no?, vale más una pequeña acción con mayúscula y activa, acción activa, que 1000 proyectos efectuados como una reacción pasiva. Muchas gracias por haber escuchado. Hasta la próxima charla.